Hoy estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Y he titulado el sermón de este día, La iglesia que el mundo no puede callar. Amén. Y todos callados. La iglesia que el mundo no puede callar. Amén. Eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie del Sermón del Monte. Creemos que es especial el momento para que podamos leer un pasaje, el capítulo de Primera de Tesalonicenses. Si gustas acompañarme en tu Biblia física, digital, vamos a estar estudiando la carta de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, a partir del versículo 2. Y mientras lo tienes, yo sé que todos están pensando, wow, ya no voy a cargar los instrumentos ni en la mañana ni en la tarde. Y gloria a Dios por eso. Otros van a poder pensar, lo logramos, llegamos, la meta final, el próximo domingo ya no vengo. Es interesante cómo podemos estar todos juntos dando gracias a Dios por este lugar. Pero, ¿sabes? Lo que realmente hace grande a una iglesia no es un local. Lo que realmente hace grande a una iglesia no es el sonido. No te preocupes, poco a poco lo vamos a ir mejorando. No lo hacen las sillas, que estén muy cómodas o que no sean cómodas para que sí pongas atención a la palabra. Quiero contarte algo, y hace 2000 años había una iglesia en esta ciudad llamada Tesalónica. ¿Y sabes qué es lo curioso? Reciben halagos de parte del apóstol Pablo. Y eso que ellos no tenían un local propio, ellos no tenían sonido, ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían aires acondicionados. ¿Te imaginas a la iglesia de Tesalónica? De hecho, todo lo opuesto. La palabra nos dice que ellos estaban pasando en un tiempo de tribulación, un tiempo de pruebas difíciles. Y sin embargo, no obstante de todas esas pruebas difíciles, la fama de esa iglesia llegó a todos lados. Y no es porque querramos hacer una iglesia famosa, porque realmente el nombre no es lo importante. Pero ¿sabes por qué se hizo famosa esta iglesia? Precisamente por hacer famoso el nombre de Cristo. Amén. Y creo que es una muy buena referencia para que hoy podamos tomar a la iglesia de Tesalónica como un buen ejemplo a imitar. Y ahora vas a ver por qué. Acompáñame ahora sí a leer. Capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos a ustedes. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su
Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cierra tus ojos conmigo. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Que seas tú el que me use a mí como un instrumento, que sea tu Espíritu Santo, que no sean nuestros criterios de hombre, ni siquiera ideas, que sea tu Espíritu Santo con toda su libertad de usarnos como a Él le plazca, Señor. Te damos gracias y ponemos esta porción de tu palabra en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, yo cuando leí este pasaje y estaba pensando y orando, Señor, ¿qué predicamos? ¿Qué predicamos para este tiempo, para este momento? Y fue ese pasaje resaltando cómo tiene que ser la iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Porque muchas veces nos podemos perder entre rutinas, costumbres. Ay, ya sé que ahora va la tercera alabanza. Es más, si voy al baño, alcanzo a que pase toda la alabanza y ya llego justo a la predicación. A veces podemos normalizar, automatizar todo lo que estamos haciendo aquí y se nos olvida lo más importante: tener una fe viva, una fe que esté activada, que esté trabajando para la obra, un amor sacrificial entre los hermanos y, más importante aún, o igual de importante, para la comunidad que nos rodea, para la comunidad que nos está viendo, para la cual tenemos que ser testimonio. Y también siendo perseverantes. No sé si te das cuenta, pero el día de hoy el Señor nos está poniendo nuevamente en una encrucijada, porque tenemos dos: o vamos a ser imitadores de Cristo después de escuchar este sermón, o vamos a ser espectadores. Y lamentablemente yo creo que tanto en la iglesia de Tesalónica como en Querétaro como en México siempre hay estos dos tipos de personas: verdaderos discípulos de Cristo y espectadores. Y el día de hoy quiero incomodarte, iglesia, con mucho amor, pero incomodarte a que realmente tú y yo seamos unos imitadores de Cristo. Por eso el día de hoy vamos a estudiar una idea a lo largo del sermón, y es: la transformación genuina del Evangelio produce una iglesia que irradia fe, amor y esperanza que no se puede silenciar. La transformación genuina del Evangelio produce una iglesia que irradia fe, amor, esperanza, y estas tres cosas no se pueden silenciar. Amén. Vamos a ver como primer punto, mi consejo pastoral el día de hoy es que nuestra fe se note. Que se note por tener un amor sacrificial y una esperanza firme. Dice el versículo 2: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas estas tres cosas que estamos viendo de los tesalonicenses? Son tres marcas visibles que vamos a poder estar viendo, y te recomiendo que en tu vida individualmente puedas ver esto como un termómetro. ¿Cómo estoy en esta y en esta? Puedas tú hacerte un autodiagnóstico, porque lo que el apóstol está honrando de parte de esta iglesia no son emociones, no son sentimientos, no son buenos deseos sin que lleguen a la acción. Son evidencias de que la iglesia, fruto del Espíritu Santo, está realizando la voluntad de Dios, está dejando una huella que difícilmente se puede borrar con el tiempo. Y vamos a profundizar rápido en la primera marca. Dice: una fe que trabaja en pos del reino de Dios, una fe activa que está trabajando. En el original del griego dice la obra de la fe, y se está refiriendo a una fe que produce una acción visible. No solo es una creencia que tienes en tu mente acerca de lo que crees, que no crees, que te gusta, que no te gusta. Esta palabra en el original, obra de la fe, te está llevando a: si yo te dijera, no, pues es que ya terminamos todo el local, tú me vas a decir,
Me lo imaginaba más bonito. Pero si tú ves que todavía no está terminado, entonces visiblemente puedes ver que falta mucha obra, ¿correcto? De esa misma manera, te cuestiono a ti, te quiero animar a ti a que te preguntes, ¿mi fe, mi vida en Cristo, el fruto del Espíritu Santo, cómo se está viendo el día a día con los que me rodean? Porque la fe real no es lo que dices creer, es lo que produces con lo que tú crees. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una fe que no cambia nada, ¿será realmente fe? Algo que no está siendo visible en tu vida, te pregunto, ¿será realmente una fe genuina? ¿O es como la fe muerta que menciona Santiago? ¿Te acuerdas cuando estudiamos el libro de Santiago? Que nos hablaba de la diferencia de una fe viva y una fe muerta. Por eso te vuelvo a repetir, amado, ¿tu fe está siendo visible? No te vayas lejos. Esta semana que pasó, ¿puedes dar testimonio de que tu fe fue visible para los demás? ¿Pudiste perdonar algo imperdonable? ¿Pudiste darle gloria a Dios en medio de que te corrieron del trabajo? ¿Pudiste alentar a una persona que a lo mejor te defraudó en el pasado? Eso es evidencia de un corazón transformado. Ese es el tipo de evidencia que nos está llamando el apóstol Pablo a tener y ser imitadores de Cristo. La marca 2, la número 2 que podemos ver es un amor sacrificial. Y se me hizo curioso porque la palabra original se llama kopos, en el griego, labor de amor. Y te está llevando a tener un agotamiento físico, y sabemos de mucho de eso ahora que estuvimos aquí limpiando el local, construyendo todo. Pero quiero que relaciones, porque tú ubicas bien el amor, ¿correcto? Tú sabes cuando estás amando a alguien. Pero ahora mezcla la idea de que ese amor tiene que ser sacrificial. Y la palabra en original dice agotamiento físico por esfuerzo. Y tú has de decir, no, pues con amar a mi esposo ya estoy fortalecidísima. Te está diciendo la palabra que tú tienes que esforzarte. Es un amor que cuesta mucho. Es un amor que no es fácil. Porque, ¿a poco no? Hay amigos que tenemos que de repente dices, caray, ¿cómo te amo tanto en tan poco tiempo? ¿Les ha pasado? Pero de repente hay personas que dices, Señor, dame gracia para poder amarlo. No me estoy refiriendo a nadie. Pero es que el amor bíblico hemos entendido que no es un sentimiento. Muchas veces la gente de moda dice, el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Lo has escuchado? Perdóname, te voy a dar la versión 3.0. El amor no es un sentimiento, no es una decisión, es una consecuencia de qué fuente está en tu interior. Porque si tú tienes la fuente de Cristo, Cristo es la fuente en tu interior y Él es amor, por consecuencia no puedes frenar el amor de Cristo. Vas a desbordar. Y entonces aquí viene lo hermoso. Ya no te cuesta amar al prójimo, sino que en los recursos del Espíritu tú te desgastas y te desvives amando al prójimo. Eso es un amor sacrificial. ¿Se entiende la idea? Amar a alguien difícil en un día malo, cuando no tienes ganas de amar a nadie, cuando no tienes ganas de ver a nadie. Ese es el mejor momento, esa es tu oportunidad para poder hacer visible la fe en Cristo que tú tienes. Eso es la palabra kopos. Y esto lo podemos ver porque mucha gente, y quiero realmente honrar a todas las personas que han estado ayudando en todo este proceso, verlas aquí a las 11 de la mañana subiendo aquí los aires acondicionados para que ustedes tengan más o menos algo fresco. De verdad es ver a la iglesia movilizándose, no para tener un show, para poder edificar a la iglesia de Cristo. Así que le pregunto, ¿a quién de la iglesia estás amando de manera costosa? No lo señales. No queremos ahorita consejerías de emergencia.
Pero pregúntate, es más, te cambio la pregunta: ¿a quién me está costando amar y no estoy siendo sacrificial en amarlo o en amarla? Hazte la pregunta, y no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque el amor que no cuesta nada no es el amor que nace del Evangelio. Por eso no quiero que te confundas, porque no te estoy llevando a que en tus fuerzas, en tus recursos, tú quieras amar más a las personas. Yo te estoy llevando a Cristo para que sea por medio de Él, como consecuencia de quién vive en tu corazón, de quién reina en tu mente, quién gobierna tu corazón, entonces tú puedas amar de esta manera. Y la tercera es una esperanza que persevera. Hipomoné. Dice que es un aguante activo bajo presión. ¿Has visto esas películas donde están toda la batalla y están con los escudos y todas las flechas y no se quitan? ¿Sabes qué pasa si esa primera línea de batalla se quita? Todo el ejército perece. Ese es el tipo de palabra que está usando el apóstol Pablo, de toque militar, donde te está llevando a perseverar, ser firme para cuidar a tus hermanos, para que tu fe sea visible, para que tu fe anime a los demás. No se nos olvide el contexto de qué tipo de iglesia estamos hablando. Una que estaba padeciendo pobreza, persecución, y esta iglesia está siendo de ánimo para otras iglesias. Esta iglesia está siendo generosa para otras iglesias. Esta iglesia está haciendo visible la fe que el Señor ha depositado en cada uno de todos los que estamos aquí, si has puesto tu confianza y esperanza en Jesucristo. Porque la esperanza en Cristo no te lleva a escapar del mundo. Muchas veces yo alguna vez me vi tentado en decir: Señor, que ya pase esta prueba. Y ahora veo atrás y digo: ay, qué chillón, o sea, ni era una prueba tan pesada. Pero muchas veces lo que decimos es: Señor, líbrame ya de esta prueba, que ya pase, que ya me devuelvan mi préstamo, que ya me regresen otro trabajo, que ya pase lo peor. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Lo que él está diciendo es que el Señor Jesús te va a fortalecer para permanecer en Él en medio de la prueba. Entonces esto cambia, porque no es un Señor, que ya esto pase, sino es un corazón confiado, en paz, firme en el Señor, diciendo: tú, mi Señor, estás conmigo, has estado en el pasado, tú vas a permanecer siempre fiel a tu palabra, siempre fiel a tu esencia. Sé que nunca me vas a dejar, Señor, sino que me vas a capacitar para que yo pueda terminar la buena batalla. Tú me vas a fortalecer. Por eso, amados, abracemos el Evangelio de Cristo, porque es el único que tiene el poder transformador. Es el único que transforma. Versículo 4 y 5 dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y me asombran estas palabras, porque nosotros podemos salir y predicar el Evangelio y está súper bien, está perfecto, pero no sé si notas el pasaje. No nada más es salir misionalmente a compartir el Evangelio, tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único que tiene poder de transformar un corazón. Y ahí creo que el apóstol Pablo, con guante blanco, también nos está dando una cachetadita y diciéndote: ¿cuántas veces has querido transformar a tu prójimo porque a ti te conviene? Ay, es que mi vecino es muy ruidoso. Señor, por favor, que te conozca a ti para que ya no le suba el volumen. ¿Realmente estás amando a tu prójimo o te estás amando a ti mismo? No nada más se trata de ser misionales, sino ir embestidos del poder del Espíritu Santo, porque nos va a capacitar como instrumentos, no como estelares, como instrumentos para hacer efectiva la predicación del Evangelio, y entonces la semilla caiga en una buena tierra.
no viene de tener buenas intenciones, no viene de una estrategia como iglesia. No es que nosotros decimos, mira, ahí viene un nuevo, por favor, abrácenlo, para que sí se sienta amado. No es que nosotros tengamos estrategias, tiene que ser un fruto. Tiene que ser un fruto real, que el Señor nos está llevando a eso. Y solamente puede venir del Evangelio, y el Evangelio predicado con poder, porque solamente así podemos obtener una transformación real. Sí, de nuestro prójimo, pero empezando por nosotros mismos. Porque es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba. Ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesús es el mismo poder que hoy te capacita para que tú puedas llevar la palabra de Cristo, para que tú puedas extenderle el brazo al que te ha dañado, para que tú puedas cuidar al huérfano, a la viuda. Necesitas el poder transformador del Espíritu Santo. Y creo que es este poder el que hace la diferencia entre religión y verdadera comunión y fruto del Espíritu Santo. Porque, amados, tenemos que ver esta realidad. La religión te dice qué hacer para tú ser mejor. ¿Te das cuenta? Pero el Evangelio te dice lo que Dios ya hizo en Cristo, y eso es lo que te cambia a ti. Eso es lo que te capacita. Así que, amado, quizás tú no habías escuchado de Cristo. Quizás tú es la primera vez que visitas una iglesia, un lugar como estos. No te pedimos que te convenzas, no te pedimos que cambies para poder entrar a este lugar. Esto es un local, estos son 4 paredes. Te presento a la iglesia, son todos los que están aquí. Nosotros somos la iglesia. No queremos cambiarte, porque ¿sabes qué? No podemos cambiarte. No podemos. Nunca ha sido el objetivo, porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Te ha pasado que estás en un pecado esclavizado y de repente dices, ya no más, 5 minutos? ¡Ay! Si tú no tienes el poder de liberarte de tu propio pecado, ¿por qué podrías liberar a alguien más de su pecado? Pero si tú le predicas el Evangelio con la autoridad del Espíritu Santo, entonces el Evangelio cae en esa buena tierra, transforma a la persona, la cambia de muerte a vida, y entonces te capacita para que vivas eternamente para su gloria, para las buenas obras para las cuales Dios te ha predestinado. Así que, amado, solo te pedimos que escuches el mensaje de Cristo, porque es el único que tiene el poder de transformarnos a todos. Pero esto nos confronta a los que sí somos creyentes. ¿Cómo predicamos nosotros? ¿Solo en palabras o con el poder, la autoridad del Espíritu Santo? Tú me puedes decir, es que John, yo no sé predicar. Sí, pero si el Señor ha tocado tu vida, si el Señor te ha pasado de muerte a vida, ya tienes el mejor testimonio para contar. Ve y sé luz en medio de la oscuridad. Porque no se trata de lo bueno que seas hablando con las personas, se trata de tu confianza en el Señor, y Él va a poner las palabras. El Señor en el libro de, no recuerdo si en Hechos o en Romanos, dice, no se preparen en lo que van a decir en el tribunal, porque el Espíritu Santo hablará en vez de ustedes. Y muchas veces ponemos otras excusas para no poder hablar de Cristo. Y eso es orgullo, amados. Eso es orgullo. Porque entonces pienso estudiar un instituto bíblico o estar en clases bíblicas para evangelizar y no estoy dependiendo también del Espíritu Santo. Lo poco que tú puedas hacer para compartir la buena noticia del Señor, el Señor lo va a multiplicar, porque el poder viene de Dios, no de nosotros. Así que por último, el último consejo que quiero darte es: seamos imitadores de Cristo hasta convertirnos en un ejemplo imposible de ignorar. ¿Has visto a una persona que le gusta, no estoy en contra de eso, aclaro, antes, pero que les gusta como muy rockstar o a lo mejor muy glam, con botas muy altas? O sea, ese tipo de personas que pasan y dices, wow, no pude evitar no verlo. ¿Te ha pasado eso? Bueno, qué hermoso sería ver la fe viva de cada uno de nosotros, que no te pongas botas de plataforma,
pero que cada vez que la gente te vea pasar, la gente voltee y diga, ¿qué pasa con esa persona? Que algo tiene diferente. No sé por qué no puedo ignorar la vida de mi compañero de trabajo. No sé por qué no puedo ignorar la vida de mi compañero de escuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene él? Para que entonces la gente vea el testimonio de lo que Dios está obrando en tu vida, de lo que Dios está haciendo. Versículo 6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y ahí quiero hacer una pausa, porque muchas veces podríamos excusarnos con: no me veas a mí, ve a Cristo. Porque es piadoso en cierta manera, ¿te das cuenta? Es como: no, yo fallo, el Señor no. Pero aquí el apóstol Pablo, Silvano, Timoteo están diciendo otra cosa. Está diciendo: sean imitadores de nosotros, porque nosotros estamos siendo imitadores de Cristo. Y cuando yo leo esta palabra veo una doble responsabilidad. Porque es más fácil decir: no veas mi vida. Ve y reúnete el domingo, allá hay gente de buen testimonio, no veas mi vida. Yo soy creyente, pero no veas mi vida, por favor. No, la palabra nos confronta a tener una responsabilidad, a ser íntegros, para que entonces no nos llevemos la gloria a nosotros, sino que cuando nos vean que somos unas personas humildes, que se han dado cuenta que no podemos solos y que dependemos de Dios, y entonces el Señor hace que emane el fruto del Evangelio. No sé si me doy a entender con la diferencia tan grande de intentar llegar a esto en nuestras fuerzas versus por el Espíritu. Y aquí, para terminar, nos da unos pasos a seguir. Algo que quiero que nosotros pongamos en práctica y que sea nuestra cultura como iglesia. Que este lugar pueda ser un faro que pueda alumbrar a toda esta zona, que podamos estar unidos con las otras iglesias, porque somos la misma iglesia. Que podamos servir a la comunidad, que podamos hallar buen testimonio unos con otros. Y el primer paso que veo que nos anima a la iglesia de Tesalónica a que tú y yo sigamos desde hoy es la imitación. Imitación. La palabra original se deriva de mímica, y todos conocen a un mimo, ¿verdad? Copiaron el patrón. ¿El patrón de quién? De los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién copiaron el patrón? De Cristo. Así que notemos el orden que nos responsabiliza a nosotros como iglesia, a que tú y yo somos responsables de vivir como Cristo, para que entonces las personas, cuando nos imiten a nosotros, estén imitando también a nuestro Señor. Es asombroso ver cómo esto pasa, no teniendo todos los recursos, no teniendo toda la comodidad. Pasa en un momento de tribulación. Así que algo que me lleva a la palabra, a descansar en el Señor, es de que cuando tú pones tu confianza en el Señor, hay gozo, aunque esté la tribulación más grande. Y eso nos ayuda a entender que el Evangelio no contradice que estés gozoso, alegre en medio de la tempestad. El segundo paso que veo es: se convirtieron en un ejemplo, un molde, un sello del que se sacan copias. ¿Te das cuenta que cuando algo están viendo en ti y dicen: wow, Raciel, es que la integridad, Raciel puede decir: no soy yo, es Cristo en mí? ¿Te das cuenta? Eso es el objetivo que tenemos que tener todos, que todos los de aquí seamos metidos en el molde de Cristo, y que el Espíritu Santo nos vaya dando forma a que cada vez, día a día, de gloria en gloria, nos parezcamos más a Jesucristo. Y el paso 3 que veo es la palabra que retumbaba. No sé si sentiste hace rato que estaban cantando, pero se sentía todo el boom, boom. Y creo que aunque los de Tesalónica no tenían un edificio, ellos estaban haciendo mucho ruido. No del tipo de ruido que escuchas con estas bocinas, sino del ruido que es la predicación
de la palabra de Dios. Ellos se reunían en iglesias en casa, se reunían para adorar en conjunto. Un grupo invitaba a otro y se imitaban, y entonces una iglesia en casa empezaba a hacer lo de otra iglesia en casa, y la palabra, ¿sabes qué empezaba a hacer? Retumbaba. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en cada iglesia en casa. Que cada vez que abremos una iglesia en casa pueda ser un lugar que empiece a retumbar la palabra de Dios, que empiece a retumbar el evangelio, y entonces las personas que viven en esa zona puedan conocer a Cristo. Porque si no, podemos perder el objetivo, amados. Podemos llegar a pensar que somos un club social. Podemos llegar a pensar que somos solamente una institución. Y amado, eso es lo más alejado a la realidad bíblica. Porque nosotros somos un cuerpo de personas, de discípulos comprometidos con Jesús. ¿Y comprometidos con qué? A ser iguales a Jesús, a seguir sus pasos. Imposible para el hombre, pero el Espíritu Santo capacitándonos para que se pueda cumplir esa obra. Así que, amados, gloria a Dios por este momento donde podemos celebrar ya en un lugar propio. Paréntesis, vamos a poder ya tener reuniones de hombres, de mujeres, de matrimonios, de jóvenes, de adolescentes, pero que no se nos olvide que ese no es el fin en sí mismo. Cada actividad que podamos hacer, porque el Señor la permite en este lugar, tiene que exaltarlo a Él. Cada vez que recibamos a alguien nuevo, el objetivo no tiene que ser, sí, para que seamos más. ¿Por qué el objetivo tendría que ser más? Yo prefiero que seamos una iglesia, que crezca lo que tenga que crecer, pero que cada pastor de iglesia te conozca por tu nombre. Que cada pastor de iglesia sepa tus problemas, no por chisme, porque si no, no sería pastor, sino porque tiene un corazón genuino que está anhelando la salud espiritual de sus ovejas. Porque aunque tú ves pastores acá arriba, a nosotros tenemos muy claro que las ovejas no son mías, son del buen pastor. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, pero no solamente los pastores. Las ovejas también están llamadas a ser discípulos comprometidos, que hagan discípulos comprometidos. Esta tampoco es una tarea nada más para el pastor. Las ovejas tenemos que aprender a compartir el mensaje de salvación. Las ovejas tenemos que aprender a resistir las pruebas juntos y que el Señor se lleve la gloria. Las ovejas tenemos que aprender a caminar juntos en rebaño y glorificar a Dios por lo que hace y por lo que no hace. Porque no se trata de complacencias. Versículo 9 y 10. Y de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amado, no es que la iglesia de Tesalónica ya estaba calientita y lista para ser la super iglesia. La palabra dice que era una iglesia idólatra. Eran personas que tenían ídolos. Y aún así, la palabra que vino predicada por los apóstoles con el poder del Espíritu Santo tuvo el poder para que las personas dejaran sus ídolos y pudieran, lo voy a leer otra vez, y pudieran rendirse al Señor y servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quizás te has estado desgastando demasiado en luchar contra tu pecado. Con el pecado no se lucha, al pecado se le huye.
Quizás te estás cansando y estás débil porque intentas mejorarte a ti mismo, pero la clave te le está dando la palabra. No puedes mejorarte a ti mismo, porque va a quedar en un intento moralista de ser tu mejor versión de ti mismo. Amados, la palabra nos está llevando a ser humildes, a reconocer: Señor, no puedo cambiarme. Señor, no puedo con esta batalla. No puedo con la responsabilidad de esto. No puedo perdonar a tal persona y siento que me carcomen los huesos por no poder perdonar, pero tú puedes hacer la obra en mí. Por eso vengo ante ti, para que seas tú el que me transforme. Porque es fácil decir: se pasaron de sus ídolos a adorar a Dios. Sí, es fácil ver ídolos visibles, pero ¿qué hay de los ídolos que están gobernando tu corazón el día de hoy? Que a lo mejor no son estatuas, a lo mejor son personas, a lo mejor son sueños que has puesto por encima de la voluntad de Dios. Yo no sé cuáles son esos ídolos, pero sí te puedo decir la buena noticia del Evangelio: que la palabra predicada con poder penetra hasta lo más profundo de las coyunturas, y entonces hay transformación. Jesucristo es el único que al resucitar de la muerte tuvo el poder de librarnos de la muerte misma. Eso es lo importante que tenemos que llevarnos el día de hoy. Aunque te creyeras el cuento de que te estás mejorando a ti mismo, a ti misma, el día que llegue el juicio final, esas obras van a ser pesadas. ¿Y sabes qué va a decir el Señor? No te alcanza. No te alcanza, porque te di la oportunidad de que vinieras y te rindieras al sacrificio que hizo mi Hijo Jesús en la cruz. Porque ese es el único sacrificio que sí alcanza. Por eso, amados, tenemos que reconocer que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Con Cristo, confiando en Cristo, depositando mi confianza, mi esperanza, toda mi fe en Él, entonces yo puedo ser una iglesia que vive en verdad, que tiene una fe activa, que vive de forma sacrificial, amando a todos de forma sacrificial, y que en medio de las pruebas va a poder persistir. Porque sabes, amado, cuando cumples estos 3 puntos por medio del Espíritu Santo, le estás dando gloria a Dios. Él se está llevando la gloria, Él está siendo exaltado, y entonces tú y yo tomamos el lugar que nos corresponde, de hijos dependientes de su Padre, de hijos agradecidos que honran a su Padre. Amados, lo más importante no fue construir este local. Lo más importante no es la construcción, los aires, lo que el Señor nos ha permitido hacer. Quiero que nos remontemos a lo que pasó con Nehemías, cuando sale a la reconstrucción de esas murallas, de esas puertas, a restablecer lo que estaba en vergüenza, sin defensa natural. Y creo que el Señor nos está llevando a un punto donde ahora vamos a comenzar a ser edificadores, pero no de lugares, no de espacios, sino de piedras vivas que se van acumulando y van siendo piedras encendidas que adoran al Señor con libertad, que adoran al Señor como personas libres, porque nos ha librado de la esclavitud, de la muerte. Y entonces te imaginas ver una iglesia que está creciendo, pero porque el Señor quiere que crezca. ¿Te das cuenta de la diferencia? No se vuelve nuestra meta un crecimiento, se vuelve una consecuencia de tú y yo estar haciendo visible nuestra fe. Así que quiero animarte a que podamos llevarnos este mensaje en nuestro corazón, que seamos conscientes de si mi fe está siendo una fe viva o está siendo una fe muerta,
si es visible mi fe, pero también si estoy amando sacrificialmente a las personas, especialmente a las difíciles de amar. Lo bueno es que aquí no hay. Y por último, que podamos ser perseverantes porque el Señor viene pronto. Y tú y yo tenemos la oportunidad de hoy escuchar este mensaje, poder confiar nuestra vida al Señor y ser usados de aquí a que el Señor venga. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, Padre amado, te doy tantas gracias, porque no queremos guiarnos con modas, tendencias, no con estrategias humanas. Padre, queremos ir a tu palabra, reconocer que tu palabra tiene todo lo que necesitamos para poder agradarte a ti, para poder hacer tu voluntad, porque Cristo ya logró lo más importante: quitar la enemistad que había de alguien pecador como yo contigo, un Dios santo, Señor. Por eso, si tú el día de hoy has reconocido que has fallado, que te has equivocado, si tú has visto el día de hoy tu pecado, el pecado que has cometido contra un Dios santo, quiero animarte a que puedas poner tu confianza en Jesucristo. Quiero animarte a que puedas recibir como regalo inmerecido la gracia de Jesucristo, la cual el día de hoy te perdona todo pecado que hayas cometido en el pasado, el día de hoy y los pecados futuros, porque el Señor Jesús derramó su sangre, la única capaz de erradicar el problema de pecado de raíz. No uno, no 100 pecados, todo el pecado de raíz. Y que tú puedas decirle: Señor, te necesito ese perdón. Sé que no puedo llegar en mis medios y en mis recursos y en mis fuerzas a saciar tu voluntad, pero ahora vengo contigo en Cristo para ser aceptado por ti, porque ves a tu Hijo Jesucristo perfecto, amado, justo, y no a mí. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Si tú hiciste esta oración, si tú estás genuinamente entendiendo el Evangelio, te pido que al final de la reunión puedas ir con uno de los pastores que ahorita los vas a ver y puedas decirle: oye, yo hice esta oración, oye, yo confesé que soy pecador y que necesito a Cristo, y sé que he recibido su gracia, su amor perpetuo, eterno, incorrompible, y quiero aprender más de la herencia que tengo en Él. Y que te puedas acercar a uno de los pastores, y estoy seguro que de una forma muy amorosa cada uno de los pastores va a orar por ti. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo con tu iglesia, por lo que tú estás haciendo en este lugar que va a ser un semillero para que podamos compartir el Evangelio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.